Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, un buen día del Señor. Quiero invitarles, hermanos, para que en este día estemos estudiando una pregunta que va a pasar por nuestra mente una y otra vez. ¿De dónde proviene tanto sufrir? Y he tomado de algunos libros que tratan de responder a esta pregunta la meditación o el estudio que quiero compartirles en esta mañana. La Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos muestran muchos hombres que en seguir a Cristo sufrieron. Y es que el seguir a Cristo siempre trae ese sufrimiento, porque el mismo Cristo dijo que el que quisiera seguirle, que tomara su cruz y le siguiera. Y que Él es la puerta que es muy estrecha. Así que le invito hoy para que estudiemos a través del libro del Ruth y tal vez traigamos consuelo y fortaleza a nuestras vidas, y al responder la pregunta ¿de dónde tanto sufrir?, como lo vamos a ver en el libro de Ruth. Le invito para que me acompañe en el capítulo 1 del versículo 19 al 21 del libro de Ruth. Capítulo 1, versículo 19 al 21, leo la palabra de Dios y oramos. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Y el Todopoderoso me ha afligido. Vamos a orar. Padre nuestro, Creador de los cielos y la tierra, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu en este tu día y en este estudio, para que nos ayudes a ver a Cristo y que tu palabra sea trayendo consuelo y fortaleza a nuestras vidas. Señor, permítenos ser oidores, que no olvidemos tu palabra, sino que ella traiga esa fortaleza y nos ayude a terminar la buena carrera. Señor, te lo pedimos y rogamos que nos uses como instrumentos en tus manos para explicar tu palabra. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿De dónde tanto sufrir? Y en este libro de Ruth podemos un poco hablar del sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida humana y se experimenta en diversos grados y en muchas diferentes formas que veremos brevemente. Y algunas de las causas fundamentales que veremos en el caso del sufrimiento, y daremos algunas sugerencias y prácticas para que los creyentes las consideren cuando Dios permita que pasemos o experimentemos algunos sufrimientos, tanto de manera personal o lo que estamos viendo a través de esta pandemia, que es algo mundial. Sabemos que tenemos un mal natural, que es el mal de los desastres naturales, y que podríamos hablar de que esta pandemia puede ser un mal natural, así como las tormentas, los huracanes, los maremotos. Esta pandemia puede ser un mal natural, pero también se habla de que puede ser un mal moral, porque puede ser que la manipularon los hombres, y el mal moral es la conducta pecaminosa o el mal que hay en los hombres. Entonces tenemos el mal natural y el mal moral. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento abundan los ejemplos. Los sufrimientos fueron comunes entre los primeros seguidores de Cristo. Es difícil, es imposible encontrar a alguien, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que siguiera a Dios y experimentara una vida libre de dolor. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 21, nos dice
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Cristo no pecó, y Él sufrió. Las Escrituras nos muestran que la fe en Cristo no es un medio para escapar de una vida de sufrimiento, sino que la fe lleva a menudo al sufrimiento. En el libro de Ruth, en el capítulo 1 y los versículos que acabamos de leer, del 19 al 21, vemos cómo Ruth dice que el Todopoderoso, esta palabra es el Shaddai, ella dice, el Shaddai me ha afligido. Y esto es un título para el poder del todo suficiente y soberano Dios. El Shaddai, el Todopoderoso, me ha afligido. Y por eso hablamos de que esta palabra pueda traer consuelo a nuestras vidas en medio de la prueba que muchos están pasando y estamos pasando a través de la pandemia mundial. El mal natural y el mal moral y todo el sufrimiento no eran parte del diseño original de Dios, ni del buen orden de la creación de Dios. Fue la causa del pecado de la humanidad que Dios maldijo el orden de la creación y el sufrimiento se convirtió en realidad. El pecado es el mal más grande del mundo. Nosotros creemos que el pecado no es tan malo. El pecado es el mal más grande del mundo. Ahora, a través de esta hermosa historia, una historia que debería leerse en el contexto del libro de los jueces, porque aquí podríamos nosotros aplicar lo que está pasando. Esta historia, basada en el contexto del libro de los jueces, donde sabemos nosotros que el pueblo había abandonado a Dios y cada uno hacía lo que le parecía mejor. En el versículo 1 nos dice que en el libro Ruth nos dice que hubo allí una época de mucha hambre, de mucha escasez. Y nosotros preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Alguien escribió durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, la mano de Dios actúa en todo lo que ocurre. En todo lo que ocurre. La mano de Dios actúa en todo lo que ocurre. Y también en lo doloroso y terrible que le acontece al hombre, al pueblo o a la humanidad. El profeta Amós nos habla en el capítulo 3, verso 6, la parte B, donde él genera una pregunta que dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y lo que nos deja ver Amós es que Dios es soberano. Y él es la primera causa de todo lo que acontece. Isaías se une a esto en el capítulo 45, verso 7, que dice, yo Jehová, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Esta pandemia es una adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es interesante porque podríamos haber escogido otro personaje de la Biblia para hablar del sufrimiento, pero aquí en Ruth es bien interesante cómo vemos rápidamente a Cristo. Ruth fue la bisabuela de David. Mateo capítulo 1 verso 5 nos deja ver esta genealogía, donde nos dice que Salmón fue el padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue el padre de Isaí, padre del rey David, de donde es la genealogía de Jesucristo. Y eso nos muestra cómo Dios tiene el control soberano de todas las cosas. Ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el mal de la aflicción, si vemos que Dios es soberano, el mal de la aflicción obra para el bien de los que son santos. El mal de la aflicción
obra para bien de los que son santos. Alguien escribía que feliz es la iglesia que sabe de la mano de Dios en todo lo que ocurre, o sea, la iglesia que ha aprendido que Dios es soberano. Esta iglesia podrá solucionar el interrogante de lo que el Señor quiere hacer con ella. Dios es el Señor que gobierna, Él es el Rey de Reyes. Juan, capítulo 13, versículo 7, nos dice el mismo Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas cosas que están sucediendo hoy en día no las entendemos nosotros, pero como dice aquí la palabra, la entenderemos después. Así sea en el reino de los cielos. En todas nuestras aflicciones es consolador pensar que Dios tiene su mano sobre ellas de forma especial. Y lo digo, en todas las aflicciones. Dios está obrando de una manera especial. No se mueve una partícula, decía R.C. Sproul, que no se mueve una partícula en el universo sin la voluntad de Dios. Y J.C. Ryle habla que la soberanía de Dios es lo que más humilla al hombre. La soberanía de Dios es lo que más humilla al hombre. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, verso 12, nos dice la palabra de Dios que porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es increíble porque en este texto nosotros podemos ver a Cristo. Cristo, siendo rey, se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo se humilló y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Humillarnos para ser exaltados por Dios. En el libro de Ruth, en este capítulo que estamos leyendo, en el versículo 21, ella dice que el Todopoderoso, el Shaddai, ella reconoce que el Todopoderoso la ha afligido, que el Todopoderoso la ha afligido. Y el pueblo de Dios puede experimentar tiempos de gran oscuridad. En tales momentos, todo puede verse amargo y vacío, pero Dios, el Shaddai, un título para el poder todo suficiente de Dios, como ya lo decía. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes que hemos fallado a los ojos de un Dios que es 3 veces santo, que es justo y bueno en gran manera. Nosotros, tú y yo, hermano o amigo que me escuchas, nosotros somos pecadores, y debido a que somos pecadores, no podemos agradar a Dios con nuestra propia justicia o nuestras obras. No importa cuán buenos sean nuestros motivos o cuán buenos sean nuestras obras, no podemos agradar a Dios. Pero es hermoso cómo salta esta palabra, pero Dios. Cuán hermosas son esas palabras para tú y yo, que éramos, y tú, amigo, que eres pecador. Cuán hermosas son estas palabras, pero Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros éramos objeto de la ira de Dios. El Salmo capítulo 7, verso 11 nos dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Él es un juez justo, está airado contra el impío todos los días. Pero Dios con su grande amor, con el cual nos amó, tuvo misericordia de nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, esto lo vemos en el libro de Romanos, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros éramos esclavos, muertos sin poder, esto también lo vemos en la carta a los Romanos, pero Dios nos resucitó con Cristo y nos puso en su mano derecha en una posición de honor y poder. El profeta Isaías, en el capítulo 54, verso 16, nos dice: mira, yo he creado el herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines, para que haga estragos. Y es interesante saber que los instrumentos no pueden actuar
sin que Dios se lo ordene. El hacha o el serrucho no pueden cortar por sí misma sin una mano que la dirija. Isaías 43, verso 13 nos dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Todo esto llevó a que el Job entendiera. Job tenía puesta la mirada en Dios. Job, capítulo 1, verso 20, nos dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Él sabía que todo procedía de Dios. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él reconocía la soberanía de Dios, el poder del rey. El profeta Samuel, en su primer libro, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6, y este es un texto que deberíamos subrayar en la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6 dice: Jehová mata y Él da vida. Aquí leemos que Él es el que quita la vida y Él la da. Él es el que hace descender al Seol y hace subir del Seol. Y entiéndase que el Seol es la tumba para el creyente y es el infierno para el que no es creyente, para el incrédulo. Moisés también nos habla de esto. En Deuteronomio capítulo 32, verso 39, nos dice Moisés como juez: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí nos habla Moisés como profeta también de Dios. Nos habla que Dios es el que da la vida y que Dios la quita, que Dios da la enfermedad y que Dios da la sanidad, y que nadie puede librarnos de la mano de Dios. El mismo Moisés, en la carta en Éxodo, capítulo 23, verso 25, él nos dice: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Pero qué debemos hacer? Adorar al Señor Dios, adorarlo con sinceridad. Quien quiera que sea el que nos traiga una aflicción, puede ser, como ya lo decíamos, el mal moral, que es el mal de los hombres, o el mal natural, que es los desastres de la naturaleza, o el maligno, como nos enseña el Padre Nuestro: guárdanos del mal y del maligno. Tenemos que entender que es Dios quien lo permite. Es Dios quien lo permite. Y todas estas cosas siempre van a obrar para bien cuando amamos a Dios. Prueba de ello lo vemos en el libro de José, en el libro de Génesis, en la historia de José. José, en Génesis 50:20, los hermanos intentaron matar a José y luego terminaron vendiéndolo. Y José al final les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por eso nosotros no entendemos los planes de Dios, y lo que no entendemos hoy lo comprenderemos mañana. Ellos no entendían lo que estaban haciendo. Su mal proceder, Dios lo usó para bien. El salmista, en el capítulo 119, verso 71, nos dice: bueno me es haber sido humillado. Y uno dice: pero qué bueno es ser humillado. Todo esto para que aprendas los estatutos de Dios. Dios permite que seamos humillados para que nos volvamos a Él. Las aflicciones son medicinales para los santos, para los que sirven a Dios. Las aflicciones son medicinales. Tal vez tú no lo entiendas, pero las aflicciones te santifican. Dios puede extraer nuestra salvación, como lo dijo alguien, de los fármacos más venenosos. Hay una historia que nos cuenta también Moisés en el Éxodo capítulo 15, verso 25,
donde nos dicen que el pueblo clamó porque el agua estaba como envenenada o salada, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí Dios les dio estatutos, ordenanzas, y nos dice que allí Dios los probó. El verso 26 dijo: y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Estos son los mandamientos de Dios. Nos dice que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer a Dios, obedecerle, amarle con toda nuestra fuerza, mente y corazón. Debemos obedecerle, y plaga no tocará tu morada. Las aflicciones, como nos deja ver la palabra de Dios, son tan necesarias como los mandamientos o ordenanzas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, nos dice que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el verso 7 nos dice: ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Todo esto para que sea manifestado Jesucristo. El profeta Jeremías nos habla y nos presenta una figura del barro y el alfarero. Jeremías capítulo 18, verso 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros somos barro en la mano de Dios. El apóstol Pablo ha entendido esto muy bien, y en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles, para usos malos. Y aquí lo que la palabra de Dios nos deja ver es que todos no son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque es por la gracia, es por su misericordia que Dios ha llamado a unos, porque los que no escuchan su llamado no son hijos, son creación de Dios. Y aquí lo vemos: vasos honrosos y vasos que son para uso deshonrosos. Ninguna vasija, como nos lo deja ver el profeta Jeremías, ninguna vasija puede hacerse de oro sin fuego. Ninguna vasija puede hacerse de oro sin fuego. Así también es imposible que seamos hechos vasijas para honra, a menos que seamos fundidos y refinados en el horno de la aflicción. Y por eso Dios permite que pasemos por diferentes pruebas, y una de estas ha sido esta pandemia que ha probado al mundo entero y ha probado a los cristianos de todo el mundo. ¿Para qué? Para ser refinados en ese horno. El salmista en el capítulo 25, verso 10 y 11 nos dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. Y una vez más nos recuerda los 10 mandamientos: para quienes guardan su pacto y dan testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es muy grande. El salmista reconoce que el pecado que él ha cometido contra Dios es muy grande, pero sabe que es más grande el amor de Dios cuando un pecador se arrepiente y le reconoce y sabe que necesita un Salvador. Segunda de Crónicas, el cronista, en el capítulo 33, nos cuenta una historia. Nos relata una historia de un rey de Israel, por lo cual Jehová trajo con ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, o sea, lo amarraron con esposas y atado
con cadenas los llevaron a Babilonia. Nos sigue contando la historia en 2 de Crónicas 33, que más luego este rey Manasés fue puesto en angustia, y en esta angustia él oró a Jehová a Dios, y humillado grandemente en la presencia de Dios, el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, habiendo orado a él con un corazón sincero, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, restauró su reino. Él reconoció, Manasés reconoció que Jehová era Dios, Y lo que entendió Manasés, y qué bueno que usted y yo lo entendiéramos, y lo que vemos aquí, en esta figura que usa la palabra de Dios real, es que lo que vemos aquí es que Manasés estuvo más agradecido a su cadena de hierro que a su corona de oro. La corona de oro lo volvió orgulloso, malo. En cambio, las cadenas de hierro, la humillación, lo volvieron humilde. Lo llevaron a reconocer a Dios como Señor y Salvador. Y es que los males de la aflicción producen mucho bien a aquellos que aman a Dios. Los males de la aflicción producen mucho bien a aquellos que aman a Dios. Porque lo más mal que nos pueda suceder a nosotros es lo mejor que nos pueda suceder. Porque es que partamos de esta tierra. Y es lo mejor que nos puede suceder. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? El profeta Miqueas nos habla de ello diciéndonos: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Si el castigo viene de Dios, Dios a los hijos que ama los disciplina. El reformador Martín Lutero dijo que jamás pudo entender correctamente algunos de los salmos dolorosos hasta que él mismo pasó por aflicciones. En la palabra predicada oímos lo terrible que es el pecado. En la palabra oímos una y otra vez lo terrible que es el pecado. Pero sabe, no le tememos. No le tememos. Creemos que es como un león pintado en un cuadro. ¿Quién le va a temer a un león pintado en un cuadro? Por tanto, Dios abre la puerta a la aflicción y entonces sentimos lo amargo del pecado, sentimos lo amargo de su fruto. Mira, amigo y hermano que me escuchas, un lecho de enfermedad, o sea, estar postrado en la cama enfermo, enseña a menudo más que un sermón. La mejor manera de ver lo horrible, lo pecaminoso que es el pecado, es el espejo de la aflicción. Allí donde vemos lo horrible que es el pecado. Al final del libro de Ruth, vemos cómo las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Y aquí vemos a Cristo una vez más. Hoy nosotros alabamos a Dios porque Él no nos ha dejado sin un redentor. Ella le decía a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Esto lo vemos en el capítulo 4, verso 14. Y estaban hablando del niño que iba a tener Ruth. Le decían que el niño la sustentaría y que lo había dado a luz la nuera que tanto la amaba y que era mejor que muchos hijos. Y es lo que hace Dios en nosotros cuando nos volvemos a Él, nos arrepentimos de todo corazón, le reconocemos como Señor y Salvador. Él nos restaura. Y algo que debemos nosotros tener claro, como lo tenía claro el apóstol Pablo cuando escribió en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 18, donde nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
y está hablando de esa vida eterna, de ese reino glorioso donde no va a haber más pandemia, donde no va a haber más dolor, muerte, angustia. Por eso dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Por eso debemos tener mucha confianza y fortalecernos los unos a los otros y orar y clamar al Señor. ¿Qué aplicaciones nos deja este texto o esta meditación para esta mañana en el Día del Señor? Amigo y hermano, debemos ser conscientes por qué es tan malo el pecado. Debemos ser conscientes de por qué es tan malo el pecado. Porque el pecado nos lleva a una vida corta. Sí, así te permitan vivir 100 años aquí en la tierra, es una vida corta a la eternidad que Dios promete. El pecado es doloroso, el pecado es temporal. El pecado en comparación con la vida eterna que Dios quiere darte es algo temporal. Por eso, hermanos, debemos odiar al pecado. Dios permite el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento como parte de su juicio, porque Él es el juez justo. Pero también Dios usa el sufrimiento para nuestra redención, para moldear nuestro carácter, para edificar nuestra fe, para llevarnos a Cristo. Para ello Dios usa el sufrimiento y tiene un buen fin, llevarnos a Cristo. Las Escrituras nos dicen que el sufrimiento entró en el mundo como consecuencia de la caída del hombre y de la creación. Es decir, es por causa del pecado que Dios ha traído juicio sobre este planeta. Eso incluye las desgracias del dolor, eso incluye esta pandemia, eso incluye la enfermedad, eso incluye la pena, eso incluye la muerte, eso incluye toda la tristeza que acompañan a las consecuencias del pecado y la maldad. La pregunta que surge para finalizar es, ¿cómo debemos nosotros responder? ¿Cómo debemos nosotros responder? Y podemos empezar examinando nuestro corazón, examinando nuestros corazones para ver si hay algún mal proceder en nosotros y una razón legítima para que Dios nos corrija. Pero debemos regocijarnos de que Dios haga esto, porque es una indicación de su amor por nosotros. Como ya lo dije, Dios al hijo que ama lo disciplina. La corrección del Señor está diseñada para guiarnos al arrepentimiento y a la restauración y salvarnos. Hermanos, es motivo de regocijo, es motivo de alegría. Y entonces estos tiempos debemos meditar y usarlos para concentrarnos más en las cosas de Dios. Que Dios nos ayude para que por su gracia le amemos más a Él y amemos más al prójimo. Y amigo que me escuchas, arrepiéntete de tu pecado, ven a Cristo. Hoy tenemos a un Rey que está sembrando, que dice, vení y entrar por la puerta. Amigo, ven a Cristo, no peques más. Hermano, Dios te bendiga, un buen día del Señor y oramos para que Dios nos conceda otra vez poder volver a reunirnos en los locales bíblicos. Un abrazo y Dios les bendiga.